La ortotipografía en la traducción científica se refiere a la correcta aplicación de las normas de escritura y los recursos tipográficos, como el uso de signos de puntuación, comillas y abreviaturas. Estas rigen la presentación de un texto en la lengua del destino. Esto es un aspecto fundamental para poder garantizar la coherencia, la cohesión y la comprensión del documento científico traducido, ya que pues estas normas varían entre idiomas y un error puede tener consecuencias importantes en la claridad del mensaje. Entonces, ¿qué abarca? Principalmente abarca la forma y la disposición del texto, lo que incluye, como ya dije, signos de puntuación que pueden ser diferentes entre el idioma original y el idioma meta, los tipos de comillas, las fechas y formatos numéricos, las abreviaturas y las siglas, como sería escribir JFK en inglés y en español J. espacio, F. espacio, K. Y otras convenciones como el empleo de recursos tipográficos como las mayúsculas, negritas y el uso de sangrías, que también se deben adaptar al idioma meta. Esto es súper importante la traducción para poder evitar cometer los errores graves como en el área de medicina, que puede afectar la seguridad del texto o también como la coherencia, la calidad del texto final y la interferencia del idioma original, que ya se podría tomar como un desafío para el traductor para poder adaptar los elementos en lugar de copiar y pegar sin revisar qué estamos escribiendo. Ahora, hay que tener en cuenta que la ortotipografía y la ortografía son cosas diferentes, pero pues a la vez similares, son de la misma área, pero cada una pues se enfoca cada una en lo suyo. Por ejemplo, la corrección ortográfica es el proceso de revisión que se centra solamente en los errores de escritura. Esto abarcaría la ortografía, que es la corrección de faltas en palabras mal escritas, la acentuación, verificación del uso adecuado de tildes en palabras agudas, graves y esdrújulas, que esto es muy común, la puntuación, que es la colocación correcta de signos como comas, puntos, interrogaciones y exclamaciones, que a muchos se nos va, y las mayúsculas y minúsculas en el uso adecuado de letras capitales en nombres propios o en títulos y principios de un párrafo que muchas veces se nos van. La otra es, pues, la corrección ortotipográfica, que incluye no solo errores ortográficos, sino que también aspectos tipográficos que afectan la presentación visual del texto y lo hace ver como desordenado, muy feo. Es pues todo un proceso donde se revisan los signos tipográficos, que es el uso adecuado de guiones, comillas, rayas y apóstrofes, el formato del texto, que es la verificación de sangrías, el espacio entre las palabras que sea el correcto y la separación de cada párrafo, y el uso de cursivas y negritas, que también es importante porque muchos abusan de las negritas. Bueno, es la aplicación correcta para destacar títulos, palabras extranjeras o énfasis específicos. Y después está la distribución visual, que es lo que digo para que se vea pues, más ordenado. Es la alineación y justificación del texto para una presentación equilibrada. Y pues que el lector pueda leerlo bien. Entonces, en resumen, su diferencia radica en que la ortotipografía va más allá de la escritura correcta y se centra en lo visual y tipográfico del contenido. En la siguiente diapositiva puse una tabla que es sacada de una página, aquí está JPHC de 2025, estarán las referencias. Y pues aquí dice aspecto, ortografía y ortotipografía. Y después tenemos el objetivo, que es el de la ortografía, eliminar errores de escritura, ortografía, acentuación. Es lo mismo que dije, nada más está más ordenado. Y tenemos su enfoque, que es letras, signos de puntuación y tildes, y en cambio la ortotipografía se enfoca más pues en las comillas, guiones, espacios, cursivas, la presentación visual, que sea muy bonito, y la ortografía es más como que se entienda.
Está el nivel de intervención, que es superficial, son errores escritos, y la ortotipografía es más profundo, es como que se revisa varias veces. Incluye revisión visual del texto. Y tenemos la aplicación. La ortografía se centra en la corrección técnica de palabras mal escritas y la otra optimiza la presentación y el aspecto del texto. Es lo que venía diciendo sobre la ortotipografía, es más que se vea bonito y organizado. La ortografía, solo errores de puntuación. Después tenemos los tipos de corrección. Entonces, ¿qué incluye la corrección ortotipográfica? Aquí vemos que dice corrección de errores ortográficos y gramaticales, la revisión de signos de puntuación y espacios en blanco, la unificación de criterios tipográficos, esto pues es las mayúsculas, negritas, cursivas, etcétera, la corrección de errores de acentuación y uso de abreviaturas y las siglas también, y los ajustes en la disposición del texto para garantizar la coherencia visual. Mientras, la corrección de estilo va más allá de los errores gramaticales. Esto se centra más en la mejora del tono, como el tono, la fluidez y la claridad del texto, que pues traen beneficios por la corrección de estilo, como la clasificación de ideas mediante la reformulación de oraciones para que se puedan entender mejor, la eliminación de ambigüedades y redundancias innecesarias, la mejora de la cuestión textual con el uso adecuado de conectores, el ajuste de texto según el público objetivo y la preservación del estilo del autor sin alterar su esencia. Por otro lado, tenemos la traducción de antropónimos, que la traducción de antropónimos es la traducción de nombres de personas, nombres propios. Esto incluye apellidos, apodos, motes, seudónimos o incluso nombres artísticos, y generalmente pues no se realiza. En la mayoría de los casos, se intenta mantener la forma original del nombre, aunque, pues, siempre hay excepciones para personajes históricos o literarios con una versión establecida en el idioma destino. Un ejemplo de esto sería Juana de Arco, es diferente en todos los idiomas. Como, en caso de algunos exónimos. Esto también, pues, se debe respetar las convenciones de cada idioma para la mayúscula y el uso de artículos y, pues, estar pendiente de las reglas de pluralización, porque varían según el tipo de nombre. Y, pues, en algunos casos, bueno, en muchas ocasiones, los nombres propios son elegidos con un propósito y poseen algún tipo de connotación. Por ejemplo, si pensamos en el famoso, bueno, sí, en el cuento popular de Blancanieves, los niños tal vez no hubieran entendido el significado de su nombre si la protagonista se hubiese llamado Snow White, como en el cuento original. En estos casos, lo más normal, sí, lo más normal es traducir el nombre propio y, pues, dejar que los niños entiendan, así. Por otra parte, pues, también existen nombres propios que si no se traducen, los lectores pueden tener como problemas de pronunciación, ya que, tal vez, pues, en la lengua materna de los niños no existe el tipo de sonidos, por ejemplo, el de los sonidos de Corea con los de México, que si bien parece que como que tienen la misma fonética, pero como que hay sonidos, pues, que no podemos hacer así, tenemos que practicar con eso. Entonces, es aquí cuando el traductor se enfrenta a la originalidad y a la creatividad. También tenemos otros tipos de antropónimos. Están, pues incluyen los hipocorísticos, que son las formas familiares de nombres de pila, los patronímicos, los apellidos que indican el linaje, los matrónimos, que son derivados del nombre de la madre, los epónimos, que dan nombre a algo, y los monóminos, que es un solo nombre o apodo. Abreviaciones. Las abreviaciones son palabras reducidas gráficamente con el propósito principal de evitar congestionar el escrito, además de economizar tiempo tanto de escritura como de lectura. En las siguientes diapositivas voy a hablar de las abreviaturas, los acortamientos y las siglas.
Abreviaturas. La Real Academia Española define abreviatura como la representación gráfica reducida de una palabra o grupo de palabras, obtenida por eliminación de alguna de las letras o sílabas de su escritura completa. Su característica principal es que ésta siempre va acompañada de un punto al final. La RAE también ofrece ciertos criterios para que las abreviaturas sean funcionales, como que deben suprimir un mínimo de 2 letras, o 3 en caso de que la palabra sea larga, ya que, por consecuencia, el punto le agrega siempre un carácter. Estos también deben ser identificables con facilidad, pues perderían su propósito si llegan a confundir al lector. Características generales. Existen dos formas para la creación de abreviaturas. La primera es por truncamiento o apócope. Estas son aquellas palabras que se redujeron a sus primeras letras y que usualmente terminan en consonante, como lo es ART de artículo. La segunda es por contracción, la cual se reduce a sus letras más representativas, como lo es GRAL de general. Cabe destacar que también hay abreviaturas compuestas. Un ejemplo es QDEP, que representa que descanse en paz. En este caso, se le agrega un punto a cada letra. Respecto a su plural, las reglas más relevantes son las siguientes. En caso de ser abreviatura por truncamiento, se suele agregar una S, como es en FIGS, que hace referencia a figuras. Por otro lado, si son palabras que fueron contraídas, se agrega S o ES según corresponda al caso. Por último, las que se forman a partir de su inicial se replican, como lo es PP para páginas. Uso de abreviaturas en textos científicos. Algunas recomendaciones enfocadas en textos científicos son las siguientes. No abusar de las abreviaciones al intentar ahorrar espacio. Las abreviaturas no deben aparecer en el título, resumen, ni al inicio de una frase u oración. Además, se aconseja su uso cuando la palabra aparezca 3 o más veces dentro del texto. Asimismo, se destaca que las abreviaturas por lo general deben iniciar con mayúscula. Es importante recordar que si se opta por utilizar una abreviatura debido a la repetición de un término concreto, es necesario que aparezca como tal por lo menos la primera vez que se menciona en el texto para que el lector pueda identificarlo desde ese punto en adelante. Otra cuestión que hay que cuidar es que después de la abreviatura, a pesar de que esta termina en punto, la palabra que la sigue no lleva mayúscula, incluso si se trata de otra abreviatura. Además, en este caso, se debe incluir un espacio entre ambas abreviaturas, pues siguen siendo dos palabras distintas. Cabe destacar que, en contraste, las abreviaturas en inglés no suelen terminar en punto. Gonzalo Claros 2008 afirma que el uso de abreviaturas no suele ser conveniente dentro del texto. Es preferible que éstas se limiten a aparecer en las notas o en las citas bibliográficas y entre paréntesis. Acortamientos. Los acortamientos o abreviamientos son abreviaciones que eliminan sílabas de una palabra, usualmente las últimas, y por lo general resultan en bisílabos. Estos respetan el uso de mayúsculas y minúsculas dependiendo su caso particular, así como los plurales en caso de ser sustantivos, y suelen mantener el género de la palabra completa. Un ejemplo es el término labo por laboratorio. Los acortamientos son términos con registro coloquial, por lo cual se recomienda excluirlos totalmente de los textos científicos.
No obstante, se suele admitir su uso en tablas y figuras debido a cuestiones de espacio. Siglas. La RAE señala que la sigla es el signo lingüístico conformado por las iniciales de los términos de una expresión compleja. Estos tienen el principal objetivo de comprimir expresiones complejas en unas más manejables, por lo que se utilizan principalmente para reducir nombres de instituciones, empresas y organizaciones, como lo es CFE para la Comisión Federal de Electricidad. Las siglas siempre se escriben en mayúsculas y no llevan puntos, ni hay espacios entre cada letra. Además, su artículo corresponde al sustantivo principal del término completo. Se recomienda que, a menos de que las siglas sean de divulgación amplia, la primera vez que se mencione sea acompañada de la expresión completa entre paréntesis. Asimismo, la RAE destaca que aquellas siglas que permiten su pronunciación como palabra se denominan acrónimos. Por último, las siglas no se pluralizan, sino que se agrega un artículo en plural para señalar. Recomendaciones de traducción. A la hora de traducir abreviaciones, es importante no descuidar su precisión, por lo cual se recomienda identificar equivalentes oficiales, pues las siglas o acrónimos solo se traducen cuando existe un equivalente oficial. De lo contrario, se deja igual. Para ello, se pueden hacer búsquedas en las páginas oficiales de los organismos. Si se tratan de términos más concretos, una forma de dar con sus equivalentes es leer textos especializados en ambas lenguas, ya sea en textos paralelos, comparables, diccionarios o glosarios. Influencia de la lengua griega en el campo de la ciencia. La lengua griega ha brindado grandes aportaciones a áreas como la medicina, astronomía y las matemáticas. Es su estructura lingüística la que la convirtió en la matriz de gran parte de la terminología científica que aún se usa hoy, evidente en prefijos, sufijos, expresiones y siglas. El alfabeto griego está especialmente presente en el área de la química, donde se utilizan las letras como símbolos que representan conceptos específicos, posiciones o que forman parte de nombres de compuestos químicos. Asimismo, el alfabeto está presente en expresiones matemáticas, unidades de medida y nombres y términos clínicos. Empleo de mayúsculas y minúsculas en los textos especializados. La versal. Término que proviene de verso porque en ese tipo de letra comienzan. Es la mayúscula de imprenta. La letra versalita. Es una variante que presenta la forma de la mayúscula con una altura similar a la de la minúscula. Su función primordial es realizar un resalte del término o fragmento al que se aplica sin añadir connotación alguna. La mayúscula inicial debe mantenerse en aquellas palabras que lo requieran. Usos de las letras versalitas. La versalita debe emplearse en los siguientes casos. Número 1. En la escritura de números romanos, excepto si se refieren a nombres propios o expresiones denominativas que deban escribirse con mayúsculas. Por ejemplo, siglo XX frente a Juan 23, 23. El siglo XX se escribiría con versalita y la parte de Juan sería en mayúsculas regulares debido a que es un nombre propio. Número 2. En los títulos de textos o capítulos. Por ejemplo, título 1 de los derechos y deberes fundamentales. 3. En los apellidos o la identificación de la autoría de las referencias bibliográficas, ya aparezcan integradas en el texto, en una nota o en la bibliografía. Y en el ejemplo se muestra una nota de la bibliografía.
Contraste con el inglés en el uso de mayúsculas y minúsculas. Nombres propios y comunes. Los sustantivos y adjetivos que forman parte de una institución deben escribirse con mayúscula. Por ejemplo, Facultad de Medicina y Fundación Hospital de Madrid. En este caso, todas las palabras se escriben en mayúscula a excepción del D. Las palabras hospital, departamento o servicio no deben escribirse con mayúscula fuera de su empleo como una institución concreta. Mismo caso en inglés. Department of Science, Paradise Valley Hospital. En este caso, en estos ejemplos, todas las palabras se ponen con mayúscula a excepción de of. Títulos de artículos científicos. Solo se empleará mayúscula con la palabra inicial y en aquellas que lo requieran por las reglas generales, y no en todas como sucede en algunos idiomas. Por ejemplo, análisis de la lengua inglesa. En este caso, solo la palabra análisis se puso en mayúscula debido a que es la primera palabra. En este caso, como ya se mencionó que sucede diferente en otros idiomas, en inglés es uno de estos, por lo que en el inglés se aplican mayúsculas en cada palabra que no sea artículo, preposición o conjunción. Por ejemplo, analysis of the English language. En este caso, analysis, English y language llevan mayúscula a excepción de of y the. Las especies. Estas en todo caso se nombran por dos vocablos latinos escritos en cursiva o subrayados. Esto es el denominado sistema binomial de nomenclatura. La primera palabra del binomio corresponde al género y su inicial siempre se escribe con mayúscula. La segunda palabra del nombre, un epíteto específico, se escribe salvo raras excepciones con letra minúscula y suele ser descriptivo. Esto también sucede en inglés y el ejemplo para ambos sería Bacillus coagulans. Mayúsculas tras el signo de dos puntos. Encabezamiento de cartas. Las cartas o documentos similares comienzan con un vocativo seguido de dos puntos y aparte, tras los cuales deben iniciarse el párrafo con mayúscula. Por ejemplo, querida Diana, dos puntos y con mayúscula se pone en respuesta a tu artículo. En el caso del inglés, este se conoce mayormente por usar una coma en vez de dos puntos, aunque en ambos casos se hace uso de la mayúscula. Por ejemplo, Dear Diana, coma, about your article, y después se continúa. Sustantivo genérico y término específico. Tras el verbo principal de un documento jurídico o administrativo, cuando tras los dos puntos sigue una cita textual, que normalmente irá entre comillas, y cuando en general tras los dos puntos sigan bloques conceptuales bien independizados del texto anterior. Por ejemplo, María José dijo, pospon la plática para mañana. En el español, el sustantivo genérico que va seguido de un término específico siempre va en minúscula. En este caso, mar Mediterráneo, mar va con M minúscula y Mediterráneo va con mayúscula. Sin embargo, en inglés, este llevaría mayúscula en ambas palabras, siendo el ejemplo Mediterranean Sea. Nombres propios. En astronomía hay toda una serie de nombres propios sin lugar a dudas y que, por tanto, deben escribirse con mayúscula inicial en todos los casos, teniendo siempre en cuenta lo comentado anteriormente de la necesidad de poner en minúscula el sustantivo genérico antepuesto, en caso de haber uno. Por ejemplo, Vía Láctea, la Osa Mayor y Estrella Polar. Vale la pena aclarar ahora que en inglés es habitual extender el uso de mayúsculas desde los sustantivos a sus adjetivos relacionados. Insistamos en que en el español la norma establece que los adjetivos jamás vayan con mayúscula. Empleo de cursivas en los textos especializados. La cursiva se aplica principalmente en las voces que resultan ajenas al español por su ortografía, fonética o significado. Aunque a los extranjerismos conviene evitarlos, en ocasiones su uso es necesario. Las voces extranjeras que no se ajustan a la ortografía, fonética o significado del español se escriben en cursiva. En ciertas voces es posible una simplificación ortográfica
u otra adaptación al español sin cambio de pronunciación, y en tal caso se escriben en redonda. Redonda sería la letra normal regular. Latinismos. Las voces latinas o que nos llegan a través de esa lengua se escriben en cursiva o redonda en función del grado de adaptación, pero el mero hecho de que acaben en M no implica que se consideren extranjerismos. Las locuciones latinas se tratan ortográficamente como extranjerismos, pues sus elementos no tienen por separado sentidos propios del español. Palabras extranjeras no adaptadas. En varios casos, no hay en la escritura elementos ajenos al español, pero es precisa la cursiva porque la pronunciación es la que corresponde a la lengua original. Por ejemplo, blazer para blazer, mouse para mouse, baguette, hardware, ballet, spam, flash, collage. Locuciones. Se incluyen locuciones del latín y de otras lenguas. Por ejemplo, bon appetit, bon voyage, cum laude, déjà vu, full time y jet lag. Palabras como tales. Las palabras que no se usan por su significado, sino en referencia directas a ellas como elementos de la lengua. Los llamados usos metalingüísticos. Se escriben en cursiva. Por ejemplo, quiero evitar decir crisis. Crisis iría en cursiva. Énfasis. Para enfatizar una palabra. Por ejemplo, no se necesitaba uno, sino 3 de ellos. ¿En qué casos no utilizar cursivas? Extranjerismos adaptados. En todos los casos la pronunciación es la que corresponde a la forma escrita según las normas españolas. Por ejemplo, punk y no punk, o forfait y no forfait. Otros ejemplos serían blog, set, sandwich, fan y hamster. Palabras latinas. Se prefieren las formas en las que se evitan secuencias de letras ajenas al español. Por ejemplo, adenda con una D y no adenda con 2 D. O quórum y no quórum con Q. Otro ejemplo sería déficit, estatus, etc. y hábitat. Los nombres propios de lugar o persona, así como las de instituciones, organismos, empresas, etc., no se escriben en cursiva, con independencia de la lengua en la que estén. Por ejemplo, Central Park. Al momento de redactar textos científicos, el uso correcto de preposiciones permite transmitir ideas con mayor precisión y con mejor legibilidad del escrito. Es por esto que al traducir cualquier texto científico, sin importar cuáles sean las lenguas de origen y meta, el traductor debe ser consciente de las particularidades en el uso de las preposiciones en ambas lenguas. En esta ocasión analizaremos las preposiciones del inglés y del español, así como el problema de traducción que conllevan. En el español, acorde a la RAE, las preposiciones constituyen una clase cerrada de palabras, normalmente átonas y dotadas de valor relacional, que introducen un complemento que se denomina término, con el que forman un grupo sintáctico y al que pueden caracterizar sintáctica y semánticamente. Asimismo, actualmente solo existen las preposiciones a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus y vía. En contraste, las preposiciones en inglés no se encuentran tan bien delimitadas como en el español. Es decir, no existe una lista concisa que las englobe todas. Definiendo a la preposición del inglés, esta es una palabra que denota dirección, ubicación o tiempo, o que introduce a un objeto que puede ser un sustantivo, una frase nominal o un pronombre. Estas ayudan a conectar entre sí las diferentes partes del texto, dándole sentido y facilitando la interpretación de la información. Las preposiciones más utilizadas en la redacción de textos científicos en inglés son about, at, for, from, in, of, on, to y with.
No obstante, es posible encontrar muchas más en uso. A pesar de las similitudes entre las preposiciones del español y del inglés, estas generan un problema de traducción significativo en el ámbito de textos especializados. Acorde a Tabasinik, una de las dificultades que plantea la traducción de las preposiciones inglesas al español en la traducción biomédica radica en el error de considerar que siempre es válida la traducción literal y que hay una correspondencia directa entre estas y su supuesto equivalente en español, ya que cuando se cae en dicho error, se obtienen expresiones demasiado concisas que atentan contra la claridad del mensaje. Las 3 oraciones en pantalla ejemplifican este fenómeno. Si bien cada traducción al español permite obtener una comprensión básica del mensaje, estas no son lo suficientemente precisas y pueden causar confusión o incluso una comprensión totalmente errónea del mensaje original. Tabasinik sugiere que para solucionar este problema que algunas estructuras preposicionales plantean, es preciso desverbalizarlas y reexpresar correctamente en español el valor semántico que aportan al discurso. En pantalla podemos ver ahora propuestas de traducción más precisas y adecuadas para los ejemplos anteriores. En cuanto al uso de sustantivos en el lenguaje científico, estos juegan un papel muy importante tanto en la redacción en español como en inglés. En el inglés especializado es común el uso de noun strings, o cadenas de sustantivos que son una serie de sustantivos u otras palabras que modifican a un sustantivo al final de la cadena. Por ejemplo, en School System Analysis, el sustantivo al final, analysis, es modificado por los sustantivos school y system. El detalle con esta tradición es que puede generar dificultad para comprender la lectura. Incluso si el lector está familiarizado con las palabras individuales, este puede confundirse al no saber cuál palabra es el sustantivo núcleo y cuáles palabras son los modificadores. Volviendo al ejemplo, School System Analysis ¿es un análisis del sistema educativo o es un análisis sistemático de la escuela? En ocasiones, el contexto inmediato o general del escrito permite entender la frase. Sin embargo, cuantas más palabras contenga y más especializadas sean cada una, más difícil se vuelve la lectura de la frase. Esto no significa que las cadenas de sustantivos deban evitarse a toda costa en la redacción en inglés, ya que tienen un propósito legítimo que es expresar conceptos complejos de manera concisa y eficiente. Por ejemplo, Cell Death Pathway, Cell Cycle Arrest, Breast Cancer Gene 1, Cyclin Dependent Kinase y Human Immunodeficiency Virus son todos términos comúnmente utilizados en varias áreas especializadas y, como podemos observar, en ocasiones incluso se les asignan siglas para facilitar tanto la redacción como la lectura. Básicamente, la clave para tener buenas cadenas de sustantivos es que éstas sean cortas y con palabras relativamente familiares para el lector. Como traductores, en caso de encontrar una cadena de sustantivos larga o compleja en inglés, y para evitar una traducción inadecuada, lo primero que debemos hacer es identificar el sustantivo núcleo de la frase con base en el contexto del escrito. Posteriormente, se debe hacer una desverbalización y reexpresar la frase dentro del inglés para finalmente traducirla al español. Por ejemplo, en la oración We used a sensitive protein function monitoring system. En una primera instancia, no logramos entender qué hace el sistema. ¿Es un sistema sensible que monitorea la función de las proteínas? ¿Un sistema que monitorea la función de proteínas sensibles? ¿O un sistema que monitorea las funciones sensibles de las proteínas? Tras un análisis contextual, logramos comprender que se trata del primer caso. Es entonces que reexpresamos la frase en inglés a We used a sensitive system that monitors protein function. Y es entonces que la traducimos al español.
Por otro lado, en el español, los sustantivos juegan otro papel en la redacción especializada. Debido a la naturaleza impersonal del lenguaje científico, es común el uso de la nominalización de verbos. Este recurso lingüístico se utiliza mayormente para eliminar pronombres o morfemas de persona, desvaneciendo así el interés por el agente. Por ejemplo, la oración coloquial diluyo el polvo en agua y tomo una pequeña cantidad sería reexpresada en lenguaje científico como disolución del polvo en agua y toma de muestras. Para la traducción de estos sustantivos postverbales abstractos al inglés, los traductores debemos cuidar el uso correcto de los imperativos, gerundios y la voz pasiva. El empleo de los adverbios. Primero tenemos que saber qué son los adverbios. Según la RAE, son palabras invariables que modifican los verbos, adjetivos u otros adverbios. Estos expresan circunstancias de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de afirmación, negación o duda. En textos científicos, su uso debe ser preciso y funcional. Algunos ejemplos de los adverbios serían correctamente, como modo, previamente, como tiempo y significativamente, como cantidad. Existe una clasificación de adverbios, en especial en los textos científicos se usan los de modo, como adecuadamente, sistemáticamente, que son importantes para describir la metodología. En tiempo se usan anteriormente o posteriormente para secuencias de procesos. En cantidad se puede usar ligeramente, considerablemente, para matizar resultados. Y afirmación o negación podría ser ciertamente o no, para enfatizar o negar afirmaciones. Estas son algunas recomendaciones de uso en textos científicos. Para la precisión, se debe evitar adverbios vagos como bastante o muy, y en su lugar usar significativamente o levemente, según el contexto. Para la economía lingüística, solo usar adverbios cuando añaden información relevante. Por ejemplo, evitar muy significativo si con significativo basta. En cuanto a la posición, se debe de colocar cerca del verbo o adjetivo que modifican. Por ejemplo, el reactivo se agregó lentamente contra lentamente el reactivo se agregó. La primera es más clara. Y por último, para lograr un registro más formal, es preferible decir anteriormente sobre antes, posteriormente sobre después. El empleo de los archisílabos. Ahora veremos qué son los archisílabos. Según Arteta, son palabras más largas en detrimento de otras de igual significado, pero más breves. Se caracterizan por el polisivismo excesivo, que son formadas por múltiples afijos sucesivos, por el peso léxico aumentado, porque tienen un mayor número de sílabas y afijos que las palabras que reemplazan, por la supuesta equivalencia semántica, porque pretenden significar lo mismo que términos más simples, y algunos de esos ejemplos serían diferenciación, de diferencia, y marginalización, de marginación. También se han encontrado algunas críticas y problemas de su uso, como la artificialidad, que son creaciones innecesarias para conceptos ya cubiertos, según Alcobar Rueda. La opacidad, que dificultan la comprensión, y la redundancia, porque añade complejidad sin valor semántico añadido. También existe la posibilidad de justificar su uso, como cuando hay especialización semántica real, como en visión, de visionar,
ver imágenes con fines técnicos. En lenguajes técnicos donde el término simple es muy ambiguo, como posición, a posicionar en marketing, o cuando el archisílabo tiene un significado específico y documentado. Las recomendaciones que se pueden seguir para su uso en textos técnicos pueden ser: en principios de economía, preferir el término más simple que comunique eficazmente la idea, por ejemplo, usar uso en lugar de utilización. La transparencia, evitar construcciones complejas y necesarias. La precisión semántica, usando archisílabos solo si hay una diferencia real de significado. Y la consistencia, mantener la misma elección léxica en todo el documento.